Hermanos, que Dios los bendiga en este día. Estamos llegando a todos ustedes a través de estos medios, ya que no podemos tener reuniones juntos todos aquí en este lugar. Bueno, aprovechamos este medio para llegar a ustedes desde el lugar en donde estén, ya sea en sus casas o en sus trabajos, no sé en dónde lo puedan mirar, pero de cualquier manera queremos que usted también sea partícipe de la palabra del Señor. Así que en esta hora queremos pedirle al Señor que esta palabra llegue a su corazón y que nos ayude a ser buscadores de la llenura del Espíritu Santo, sea el sitio en que sea que estemos. Así que oremos en este día. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta tarde, que a través de esta palabra, Señor, ilumine nuestros ojos, ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos buscar siempre ser llenos del Espíritu Santo, y los que no han sido aún bautizados en el Espíritu Santo, que busquemos ser bautizados en tu Santo Espíritu, Señor. Pero a la misma vez que procuremos vivir una vida llena del Espíritu, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, existe una necesidad muy grande de ser llenos del Espíritu Santo, pero a la misma vez, para los que no son bautizados en el Espíritu Santo, también existe una gran necesidad que lo busquemos, porque, hermanos, la iglesia no puede vivir sin el Espíritu Santo. Así que en esta tarde quisiera compartir con ustedes una escritura que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 5 y luego el verso 8. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, en estas escrituras encontramos la gran necesidad de que la iglesia necesita tener al Espíritu Santo operando, no solamente en cada uno, pero en toda la iglesia en general. Este es el propósito de Dios con su iglesia, hermanos. La iglesia, en un principio, cuando nació, no nació sin el Espíritu Santo. Ese es el principio que Dios, hermanos, inició con su iglesia. Necesitamos comprender que no puede haber una iglesia sin el Espíritu Santo. No puede existir una iglesia sin el Espíritu Santo. Y si acaso existiera una iglesia, no sería iglesia de Dios, pues el Espíritu Santo es una necesidad dentro de todos los santos, de todos los que aman a Dios, de todos los que buscan al Señor. Al menos en la iglesia de Dios, hermano, o la iglesia que es el Señor, no puede operar sin el Espíritu Santo. La iglesia no puede formarse, no podía formarse y nacer sin la intervención del Espíritu Santo desde un principio. Cuando el Señor Jesús se fue al cielo, dijo que Él iba a enviar a un consolador que estaría con los creyentes para siempre. Pero una de las cosas que le dijo a sus discípulos es que no se fueran de Jerusalén hasta que ellos recibieran al Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando la iglesia se reunió, los pocos que conocían ya de Jesús se reunieron. La Escritura habla de 120. Estaban reunidos en el aposento alto. Ese día que estuvieron esperando y llegó cuando el Espíritu Santo se derramó sobre todos. En Hechos capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto nos enseña que la iglesia nació bajo la intervención del Espíritu Santo. Sus comienzos no fueron sin el Espíritu Santo, de manera pues que la iglesia no puede existir sin que el Espíritu Santo exista dentro de nosotros, opere dentro de nosotros como iglesia. Un nuevo creyente en Cristo Jesús no puede nacer sin que el Espíritu Santo intervenga. Todos los nacidos en Cristo es por causa del Espíritu Santo, o sea, la obra es del Espíritu Santo. Por esa razón, cuando un cristiano nuevo o una persona nace de nuevo en Cristo Jesús, es inmediatamente sellado por el Espíritu Santo.
Así que es muy importante reconocer que sin el Espíritu Santo nadie puede ser creyente. ¿Amén? Así la palabra lo demuestra en Efesios 1:13, cuando nos habla de que todos somos sellados al creer en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Luego en Juan 1:33, Juan estaba hablando acerca del Señor Jesús, que él iba a bautizar a los creyentes con el Espíritu Santo. Y luego en Hechos 2:4 nos habla de que el Espíritu Santo iba a llenar a los creyentes. Como ustedes ven, en todos estos pasajes se relacionan con el Espíritu Santo trabajando en la vida de los creyentes desde el inicio de una persona que va conociendo a Cristo Jesús. ¿Qué es la iglesia? Se denomina iglesia un grupo de personas o asamblea, congregación de personas, pero jamás a un edificio. No se refiere como iglesia a un edificio, jamás. Ese grupo de personas no podía ser como muchos de los grupos que ya existían en los tiempos de Jesús. Recordemos que ya había muchos grupos religiosos y Dios no estaba creando un grupo religioso más. Dios estaba trayendo algo completamente nuevo sobre la tierra. O sea, la iglesia es un concepto muy distinto a lo que el mundo ya conocía. Y como era algo totalmente distinto, necesitaba algo poderosamente sobrenatural que lo guiara, y en este caso es el Espíritu Santo. La iglesia, hermanos, debe de ser guiada desde sus comienzos, así como lo fue al principio, por el Espíritu Santo. Así debe de ser en nuestros tiempos. Dios está estableciendo el reino de los cielos sobre la tierra por el Evangelio de Jesucristo, pero necesita darle continuación por medio del Espíritu Santo y la iglesia. O sea que si no operamos por el Espíritu Santo, si no trabajamos con el Espíritu Santo, nada podremos lograr. La iglesia necesita del Espíritu de Dios. Usted como yo necesitamos del Espíritu Santo. Cada persona necesita del Señor y de su Espíritu todos los días para poder vivir esta vida cristiana que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque esta vida que hemos recibido no es una vida natural como la que todos conocemos sobre la tierra. Es una vida que viene de Dios. Es una vida totalmente distinta que la que todos estábamos acostumbrados a conocer. Dios le hizo saber al mundo que Él tenía un sello distintivo, un sello especial, pero ahora en este tiempo el mundo y el diablo se han esforzado por hacerle creer a la iglesia que necesitamos ser como el resto del mundo. No, todo lo contrario. Desde un principio Dios le hizo saber al mundo que Él estaba haciendo, lo suyo era algo especial, ¿amén? Era algo distinto. Por eso la iglesia fue distinta desde sus comienzos. No fue igual que ninguna otra religión en el mundo. La obra del Espíritu Santo, hermanos, fue algo tremendo en la vida de los creyentes que comenzaron al principio. Y esa misma obra se continúa en nuestros días, hermanos, cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas desde un inicio. El Espíritu Santo no es una creencia de alguna religión especial, sino es lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto al Espíritu Santo en la vida de las personas. Es una necesidad desde que iniciamos en conocer al Señor Jesús. La iglesia entonces, hermanos, fue diseñada para que el Espíritu Santo habite en ella desde el primer día de su nacimiento. O sea, la iglesia necesita que el Espíritu Santo viva en sus medios para poder ser algo especial. De otra manera nos convertimos como todos los demás grupos, hermanos, en el mundo, sin Dios, sin esperanza, nada que suceda nuevo. En Cristo Jesús muchas cosas suceden. La misma vida que se nos dio, dice la palabra del Señor, que es una vida nueva. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y esa nueva criatura requiere de la obra del Espíritu Santo para que vaya creciendo en la fe, vaya creciendo en el conocimiento de Dios. Para que la iglesia tuviera un principio como Dios lo planeó, hermanos, necesitaba llegar el Espíritu Santo para darle vida. Todavía no estaba formada la iglesia. Solamente había unos 12 discípulos, había 120 personas, quizás más, la Biblia menciona muchos más, que conocían ya del Señor, pero no contaban con el poder del Espíritu Santo para continuar la obra. Jesús les dijo que esperaran ese poder. Hermanos, poco a poco entendieron que debían esperar. Desde un principio les costó a muchos trabajo quizá, pero
Los que comprendieron dice que esperaron. Fue un total de 120 personas las que esperaron hasta que llegara el Espíritu Santo. La debida recomendación de Jesús a los apóstoles fue esperar a ser llenos del Espíritu Santo. Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Así que, hermanos, esto es lo que deseó Jesús para su iglesia. Ella no iba a estar entre ellos haciendo los milagros, las señales y todo lo demás, pero el Espíritu Santo iba a tomar su lugar para continuar esa obra. Y la iglesia iba a continuar evangelizando al mundo, pero de la única manera que la iglesia podría hacerlo es a través del Espíritu Santo, porque para eso fue creado. La iglesia nació con el sello y la aprobación de Dios, que es el Espíritu Santo. Una iglesia sin Espíritu no es una iglesia de Dios. Amén. La iglesia necesita el Espíritu Santo para operar en esta tierra. Se requiere un poder sobrenatural para hacer una iglesia distinta. Y ese poder no viene de ninguna persona en particular sobre esta tierra, no viene de ninguna organización, sino viene directamente de Dios. La iglesia nació para cumplir los propósitos de Dios, para extender el reino de Dios sobre la tierra, y no podía hacerlo de la misma manera que las muchas religiones existentes. Amén. La iglesia no podía operar de igual forma como ellos. De manera que Dios tenía que traer al Espíritu Santo sobre la tierra para que esta iglesia que recién nacía podía operar bajo su poder. La primera necesidad que encontramos, hermanos, es que la iglesia necesita moverse bajo el poder del Espíritu Santo y dejarse guiar por Él. No puede ser de ninguna otra manera. Por eso es que durante nuestro culto personal o adoración personal a Dios o el culto general en un servicio, la primera necesidad es dejarnos guiar por el Espíritu Santo y dejar que Él opere de la manera que Él desea hacerlo, para nosotros ser no solamente llenados de su poder, pero a la misma vez recibir lo que Él tiene para nosotros para poder operar bajo su poder en esta tierra. Lo segundo, hermanos, que como personas nacidas de nuevo tienen una necesidad de ser bautizados en el Espíritu Santo y también buscar ser llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas. El primero requiere, así como nos bautizamos en agua, se requiere que nos bauticemos también en el Espíritu Santo, pero esto solamente el Señor Jesús lo hace con nosotros e individualmente. Lo segundo es que buscamos ser llenos del Espíritu Santo, y eso es un asunto de todos los días. No es una vez a la semana, una vez al mes, sino es asunto de todos los días, continuar ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos capacita y nos da el poder para operar en esta tierra. Como iglesia, ahora hablando, hermanos, como un grupo, un cuerpo de creyentes, es imperante ser un grupo en donde el Espíritu Santo tiene la libertad de operar, trabajar, moverse sin que algo o alguien le estorbe. Es importante que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas personalmente, pero en nuestra iglesia, hermanos, para que de esa manera nuestra congregación, para que de esa manera, hermanos, el Espíritu Santo logre los objetivos de Dios entre nosotros. La iglesia es la obra de Dios y no de los hombres, por lo tanto la iglesia lo maneja el Espíritu Santo. No es al revés, sino la iglesia es manejada por el Espíritu Santo. La iglesia no maneja el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo maneja la iglesia. En ocasiones hay personas que quieren manejar al Espíritu Santo y esto no se puede de ninguna manera, sino es todo lo contrario, recordar que el Espíritu Santo es Dios. De manera que nadie puede dirigir a Dios, nadie puede controlarlo, nadie puede manejarlo a su antojo. Es el Espíritu Santo el que maneja la iglesia para que ésta pueda operar de una manera totalmente como es la voluntad del Señor. Tercero, la iglesia fue formada para extender el reino de Dios sobre la tierra, dirigido por el Espíritu Santo. Y solo podrá lograrlo si vive y se mueve bajo su poder. Ningún grupo o congregación podrá hacer mucho a menos que su estilo de vida sea de acuerdo al modelo del Espíritu Santo. Así que para poder extender este evangelio que el Señor Jesús nos dejó, solamente es por el poder del Espíritu Santo.
Esfuerzos humanos lograrán demasiado poco y en ocasiones lo que va a suceder es que no va a haber cambio en la vida de las personas a quienes les hablemos del Señor. Pero cuando el Espíritu Santo opera, hermanos, Él hace muchos cambios en la vida de las personas de manera que la obra que el Espíritu Santo comienza a hacer se deja ver. Es el Espíritu Santo no puede ser manejado, manipulado, controlado por ninguna iglesia. Él no es propiedad de nadie, no es exclusividad de ninguna organización, pero toda persona u organización que necesite del Espíritu Santo necesita someterse a Dios. Así que no hay de otra forma, hermanos, porque si no nos sometemos a Dios, terminaremos siendo personas y organizaciones vacías de Dios, que no pasamos de ser un club social en esta tierra. Es muy importante entonces que dejemos que el Espíritu Santo opere en la iglesia de la manera como Dios lo ha mandado. Cada uno de nosotros lo único que debemos hacer es someternos a Dios y dejar que Él trabaje entre nosotros para que de esa manera podamos tener el poder del Espíritu Santo para operar en esta tierra. La iglesia no puede ser efectiva sin el Espíritu Santo. Muy pocas veces logramos cosas para Dios porque a veces no nos dejamos dirigir por su Santo Espíritu. ¿Cómo lograremos ser efectivos para lo que fuimos creados y llamados? El modelo lo tenemos en la primera iglesia que el Espíritu Santo levantó. ¿Por qué? Porque la primera iglesia en realidad fue la obra de Dios, hermanos, pero el Espíritu Santo fue envuelto desde el principio para levantarle y darle el poder. Si usted mira cosas preciosas que acontecieron en el libro de los Hechos al inicio de la iglesia, fue por el poder del Espíritu Santo y nada más. Una iglesia que fue llena del Espíritu Santo desde el primer día causó un tremendo impacto en su inicio en toda esa gente que lo rodeaba. Era una fiesta increíble la que se celebraba en esos días en Israel también. Era la fiesta de Pentecostés. Pero había muchísima gente de todos lados. Y todas esas personas, hermanos, fueron de alguna manera impactadas por lo que aconteció en el aposento alto. 120 personas, hermanos, comunes y corrientes sus días antes, ahora estaban hablando bajo el poder del Espíritu Santo. Todo esto sorprendió a los que estaban escuchando. La palabra de Dios dice en el libro de Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Se cumplió la promesa que Jesús les había hecho en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como resultado de ese maravilloso hecho, miles de personas se convierten al Señor. ¿Por qué? Porque fue el poder del Espíritu Santo que estuvo operando en ellos. De manera que cuando ellos escucharon el mensaje, ya no lo escucharon simplemente de la boca de una persona común y corriente, sino ahora bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Miles fueron afectados por el poderoso mover del Espíritu Santo. Lo mismo puede acontecer en esos días, pero se requieren almas, personas, hombres y mujeres dispuestos a ser llenos del Espíritu Santo y dejarse mover por él. Bendito sea Dios. Ciertamente la iglesia se hizo efectiva por el Espíritu Santo y no por alguna fórmula evangelística o algún medio de alcance. Solo fue por el mover del Espíritu Santo y por el mensaje que Pedro soltó, el mensaje que el Espíritu Santo ponía en la boca de Pedro. Porque ni aún Pedro predicó de lo que él sabía, sino simplemente él comenzó a hablar, pero el Espíritu Santo ponía el mensaje en sus labios para él poder darlo a la gente que escuchaba. ¿Y cuál fue el resultado? Que toda esa gente que escuchaba ese mensaje pudieron haber escuchado de los labios de cualquier otra persona, pero esta vez lo estaban escuchando de un hombre que estaba siendo lleno del Espíritu Santo, y esto cambió totalmente el asunto. Eso impactó la vida de ellos, no por ser Pedro, sino por el Espíritu Santo que estaba trabajando en Pedro. Eso es lo que hizo efectivo el mensaje de Pedro. De manera pues que nosotros no podemos ser efectivos en el mundo de ninguna forma, por mucha preparación, por mucho conocimiento. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos llegar a ningún sitio, no podemos hacer nada. Podemos quizá darle información a la gente, pero no pasa de ser eso.
A la disposición junto con la preparación en la recámara secreta con Dios puede lograr muchas cosas. O sea, nuestro lugar secreto de oración. Esas dos cosas pueden lograr mucho. Si hay disposición y nos preparamos en la presencia de Dios, todo fórmula humana y todo esfuerzo humano se quedan atrás. ¿Por qué razón? Porque simplemente cuando hay disposición en el corazón y nos metemos en la presencia de Dios, ahí es donde nos preparamos espiritualmente para ser usados por Dios, para que Dios haga lo que quiere en nuestra vida, sea en cualquier sitio, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestra familia, con sus amigos, en todo lugar. Dios puede afectar la vida de alguien si nosotros nos dejamos ser usados por el Espíritu Santo del Señor. ¿Cómo las personas van a ser alcanzadas? Con el poder de Dios que opera en su vida, en mi vida, en la vida de la iglesia. Todas las cosas pueden ser posibles. La disposición de ser usados en las manos del Espíritu Santo puede darse en cualquier lugar, puede darse bajo cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, cuando estamos dispuestos. Así que, hermanos, no podemos pasar por alto la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es algo que necesitamos ahora, desde ahora, comenzando. Todo esto, si usted apenas está comenzando a conocer del Señor Jesús, necesita del Espíritu Santo. Vayan conociendo, porque Él tiene grandes cosas que enseñarle, grandes sorpresas que le preparan su vida, porque el Señor tiene todas estas cosas para añadirle a su vida, para que usted pueda ser efectivo en la obra del Señor. Usted está siendo llamado a conocer a Cristo Jesús para predicar el Evangelio, para hacerle saber al mundo que en Dios hay esperanza. No podemos regresar el tiempo y ser como la iglesia primitiva, pero sí podemos ser la iglesia de este tiempo presente, darle un lugar y un espacio al Espíritu Santo en nuestras vidas y en la congregación para que Él siga extendiendo su reino sobre nosotros. De ninguna manera podemos regresar el tiempo. Muchas personas desean vivir en los tiempos de la era apostólica, pero estamos viviendo un tiempo único en donde podemos ser usados en las manos de Dios. De manera que no es cuestión de regresar al tiempo, sino es cuestión de someternos a Dios, someternos al Espíritu Santo y vivir para Dios y dejarnos usar en sus manos para hacer lo que Él desea que hagamos. El Espíritu Santo sigue buscando personas que deseen ser llenos de Él para cumplir una misión especial sobre la tierra. Extender el reino de Dios en el corazón de la gente que no le conoce. Pero esta obra solo se puede lograr cuando dejamos que el Espíritu Santo tome nuestras vidas y nos haga instrumentos para la gloria de su nombre. De ninguna otra manera se puede lograr. Ninguna preparación académica, ningún conocimiento que podamos adquirir en esta tierra, a menos que no venga de Dios, nos puede ayudar a lograr la obra que el Señor nos está impulsando a hacer. Sometamos a Dios, sometámonos al Espíritu Santo y dejemos que use nuestra vida para la gloria de su nombre. Amén. Bueno, hermanos, esta fue la palabra del día de hoy. Esperamos que pueda ser de bendición a su vida. Si puede compartirlo con alguien que necesita saber acerca de la obra del Espíritu Santo, compártalo. Gracias por estar con nosotros en este día. Esperamos que en la siguiente ocasión usted y yo nos podamos una vez más reunir bajo las líneas del internet o por las líneas del internet y volver a platicar sobre la palabra del Señor. Así que hasta la próxima, que el Señor nos los bendiga y una vez más que Dios nos guarde y los guíe en el nombre de Jesús.